yo seguiré amando, Señor, y aunque todo se me niegue, yo seguiré amando, Señor. No me arrepiento de abandonarme al amor. Alguno que... ¡Epa! Ahora bájate. Hoy doña Julia, espera. Bueno, ya está con nosotros, ya están viniendo ahí por el pasillo, ahí está llegando el doctor Víctor Cabañas, sacerdote biblista, le recibimos con un fuerte aplauso. Ya enseguida va a estar con nosotros. Jesús, tú eres. Esta canción conocemos todos. Recibir, por favor, queremos pedirte como salesiano que María Auxiliadora te proteja siempre, Padre. Así que te pedimos aquí, por favor, y vamos a, con esta canción, vamos a consagrar la vida de este sacerdote salesiano, Víctor Cabañas, que vino con tanto amor desde Asunción, viajó de madrugada. Anoche tenía curso, clase, y me decía él que está muy feliz porque ama la palabra. Y la madre de la palabra es María. Como el salesiano, ellos tienen como patrona María Auxiliadora por advocación. Con esta canción, Padre, pedimos que el Espíritu Santo siempre te ilumine, guíe tus palabras, y que hoy ese Espíritu Santo nos habla a través de ti. Un siervo, sacerdote, amante de la palabra, que desea que sus hermanos conozcan. Por esta canción que dice así, vamos a orar por los sacerdotes que hoy nos visitan. Cantamos que se escuche en el cielo. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.
Bueno, con ese mismo aplauso recibimos ahora al presbítero, al doctor Víctor Cabañas, sacerdote salesiano, que nos va a acompañar ahora con el siguiente tema de nuestro cuarto encuentro diocesano de estudiantes de Biblia, de la animación bíblica de la pastoral. Bienvenido, Padre Víctor, de su casa. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, esa palabra me gustó. Bendecido siempre, ¿verdad? Muchas felicidades a toda la organización y a ustedes que están aquí presentes para llevar adelante este hermosísimo encuentro, este congreso, donde no solamente nos enriquecemos humanamente, sino que también nos enriquecemos en esta misión que Dios nos da a cada uno de nosotros, a cada cristiano. Cada uno de nosotros somos responsables de que la palabra de Dios, que el Evangelio, que el reino de Dios pueda crecer. Peña del Valle de Paraguay, ya botaña, de mande ya botaña, ya bota, eso es ya que más, la cosa ya pe un pao pe iglesia, ya botaña, de mande ya bota, pe familia, pe hoga puña, de ya bota, peña de me fuera, ya de fuera, acá cua por no hay se ya bota, peña de mande ya bota, moye pe ya bota, solamente desde la palabra de Dios. Así que les agradezco sinceramente esta posibilidad de estar aquí con ustedes para compartir lo más profundo, lo elemental. Yo quisiera comenzar primero, antes de entrar ya en nuestro tema, para no perder tiempo, porque me dijeron que hasta las 12 menos 6 minutos, 6 minutos. Respetaban a ver, ya respetaban a la hora, porque después ya tienen otras cosas muy importantes que tienen que avisar. Entonces a mí como él hace el bebé, algunos tuñas ya a las 6 minutos mover, ¿listo? Para ni que antes, hicimos sepa de teatro. Entonces, quisiera hacer primero una introducción para que podamos entender lo que significa la Biblia en la vida del cristiano, en nuestra vida personalmente. Y después vamos a entrar en nuestro tema que nos propone, que es sobre San Pablo. Mirar un poco quién es este hombre, porque gracias a San Pablo es que nosotros nos encontramos hoy aquí. Quiera o no quiera, si San Pablo no hubiese sido ese hombre elegido por Dios, tocado por Dios, incluso después de ser un perseguidor de los cristianos, si no hubiese sido tocado por Dios, el cristianismo hubiese quedado solamente en una pequeña secta del judaísmo. Oye, entre ellos nomás ahí. Este grupo que piensa que un tal Jesús de Nazaret es el Mesías, pero estaban todas antes de Jesús. Pasaron otros personajes que incluso ya se consideraron Mesías. Hace 10 años que concluí Jerusalén, hace 4 años que volví al Paraguay, y justamente hasta ahora, de vez en cuando uno escucha ahí por la radio, por la televisión, que aparece uno que dice: aquí estoy, soy la Mesías. ¿Entienden? Interesante, porque si me pueden poner aquí a la Mesías, vamos a no entender. Siempre aparece por ahí. Bueno, y en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, también ya había alguno que se proclamaba Mesías. Si ustedes recuerdan cómo le hacían la persecución a los cristianos hasta que sale Gamaliel y dice: bueno, qué pena, se fuera. Porque si esa es cosa humana o pareína, pero si es cosa de Dios, belleza, cuando te dan de pedir, señora, y viene contra Dios, y ya de su corazón, ya porque ya de ya ahora y con las AP. Bueno, queridos hermanos, vamos a mirar un poco justamente esta persona tan importante que es Pablo, pero desde su formación judía por una parte y después esta conversión que lo lleva justamente a predicar, y como le estaba diciendo, si nosotros hoy estamos aquí es gracias a San Pablo. Siempre considerar, ya que todos ustedes están haciendo los cursos bíblicos, levanten la mano todos los que son alumnos, vamos a darle toditos los de Boyini. Les felicito, un fuerte aplauso para ustedes, porque fíjense, sinceramente, si yo tuviese la posibilidad de tener una gran cantidad así de alumnos verdaderamente con quien podamos conversar, hablar, entender la palabra de Dios, y desde ahí tengamos esa fuerza que tuvo Pablo para evangelizar a la verdad, de Paraguay y Montaña, de Mate y Yapota, y esa iglesia que necesitamos y que queremos allá de Mate y Yapota. Porque hay muchos errores, lastimosamente, dentro de la interpretación bíblica. Y ahí justamente lo que les quiero decir, los dos elementos que tenemos que considerar siempre cuando hablamos de la palabra de Dios. Es lo que nosotros decimos: Biblia, ¿y cuál es el otro? ¿Cómo se llama?
tradición o magisterio, vamos a decir. Entonces, esto, queridos hermanos, ténganlo muy bien en cuenta. Pero ¿saben por qué? No es que uno tiene que decir nomás magisterio, o los obispos, o el papa, o la iglesia como tal jerárquica, la que lleva adelante y que interpreta la Biblia. No quiere decir eso. ¿Saben qué es lo que significa al final de cuentas cuando decimos, yo le comparo siempre con las dos piernas que nosotros tenemos? Biblia es una de nuestras piernas, tradición o magisterio la otra. Nosotros cuando caminamos justamente, ¿cómo hacemos? Utilizamos las dos piernas. O si no, de estilo protestante de otra fecha, de popojino, que a tú no le jomo, de canejota. Padre, porque no entendéis, Padre la dice, ¿dónde nace? Díganme, le voy a dar un regalo, un pasaje a Jerusalén le voy a dar al que acierta. ¡Pregón! O sea, dámelo bien, pues ya está Jerusalén dentro de poco. Bueno, ahora después de un programa. Bueno, díganme, ¿dónde nace la Biblia? ¿En qué contexto nace la Biblia? Díganme, fuerza, ¿dónde se escribe la Biblia? ¿Cayó del cielo? ¿De dónde cayó? ¿De Huarquito? No. La Biblia nace, queridos hermanos, dentro del contexto eclesial. Y eso nosotros lo vamos a mirar enseguida cuando vamos a hablar. Hoy vamos a hablar solamente de Pablo, pero se van a dar cuenta, a eso es lo que nosotros le llamamos tradición, o a eso es lo que nosotros le llamamos magisterio. Justamente ayer o antes de ayer, hubo un encuentro ahí en la parroquia San Vicente de Asunción. No sé si por aquí vino el padre Toro ahí. ¿Que participaron? Algunos, sí. Pero espectacular. Que se fue también ahí un protestante, uno que era incluso seminarista, pastor protestante. Estamos todos locos ahí. Bueno, más que vean. Pero después, porque él es de la apología, ¿verdad? Entonces él estudia sobre todo la palabra de Dios para ir demostrando los errores, como hacían antes los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, muchísimos padres de la iglesia son apologistas en el sentido de que defendían la fe, pero ¿desde dónde? Desde la palabra de Dios, para demostrar, pero atención, ¿dónde nace la Biblia? La Biblia nace en nuestras comunidades. La Biblia nace para responder a una necesidad del pueblo, de la gente de la iglesia. Le voy a poner nomás un ejemplo así, pero sencillísimo. Ve, abrí Perú la Biblia. Bueno, abran ahí San Juan capítulo 1. A ver, responder, no sé. A mí, dame la pasada que ya en la sala. Capítulo 1, versículo San Juan, Evangelio. Capítulo 1, versículo 14. Fuerza. ¿Qué nos dice? Es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Alguien que me lea ya ahí? Fuerza y entusiasmo. Ahí la lees, afuera la de la Jerusalén, me sentí. Entonces, así. Eva le dice al vean. Bueno, ya leyeron más. ¿Qué dice? Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Bueno, muy bien. Ese es uno de los problemas que está existiendo en esta comunidad. Es uno de los problemas que existe en esa comunidad de Juan. Ellos se reúnen en la comunidad, así como estamos nosotros. Pero después de repente surgen algunos problemas que dice, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema para esta comunidad judeo-cristiana? Porque ellos son judíos que se han convertido, mejor dicho, que están haciendo el proceso de entender que en Jesús se realiza ¿qué cosa? El plan de salvación de todo el Antiguo Testamento. Por eso que tenemos que entender que dentro de la comunidad tenemos que entender qué es lo que está pasando. Y entonces, ¿por qué Juan escribe eso? ¿Por qué el autor sagrado escribe y te dice ahí al final? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Levante la mano. ¿Quién pasará conmigo a Jerusalén? Vale, fuerza. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Porque se formó el Espíritu Santo. Ven ya plaza 20, la madre del profesor. Que Jesús no fuera hijo de Dios. Tibio, jaque, que me te imaginas. Fuerza, vamos a la otra Jerusalén, meter otra semilla. Que Dios está vivo y está en mí. En el momento de la transfiguración, estoy aplazado. Mala dirección del colegio. Bueno, menos malo si no me ven ese pasaje. Bueno, fíjense. A ver, fuerza ya. Jesús le dio hombre tibio, huyendo con esto, ya estamos
99%. Bueno, pero vamos hasta ahí nomás porque si no me ganan nada, entonces me dan a hacer. Fíjense. Entonces, pero este es un ejemplo nomás que estoy poniendo. Porque, viste, la segunda pierna, el magisterio, la comunidad, la Biblia nace dentro de la comunidad. ¿Cuál era el problema que estaba diciendo? Que muchos, muy bien, muchos, decían que ese Jesús que estaba ahí no era Dios. Aquí hay un problema muy serio, el problema de la encarnación. El problema de la encarnación. Ellos están diciendo que Dios no se había encarnado, cambiando la dicienda, pero viste, con un lenguaje. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, ¿ya entendés? Porque ya la protestante, yo leen de dos tres veces, porque dice, no es porque no grita mucho, no es porque dice que soy. ¿Entendés? Hay una palabra dice, la gente entendés, no va a escribir bebé. Entonces cualquier minoría quiere cagar la Biblia. No, tenés que entender dentro de su contexto, no podés sacarlo, descontextualizarlo, que es lo que justamente el padre Toro la vez pasada estaba diciendo. A ese protestante que estaba ahí, ese pastor, ¿verdad? Que vino y que quería, no, y yo como aquí, no puede contextualizar, no puede sacar. Tenés que entender cuál era el problema que existía en la comunidad. El problema que existía en la comunidad, ese es uno de los problemas, pero es el centro, el caracú de ese capítulo, del capítulo 1, del 1 al 18 que te está hablando. Pero ¿dónde comienza lo? Y el verbo era Dios, ¿viste? Entonces la cuestión de la divinidad de quién, la divinidad de Jesús. Pero no solamente la divinidad, sino el problema principal de la encarnación. Ese Dios que estaba antes, porque te está hablando del todo, del antes, cómo te va describiendo, es impresionante, ¿verdad? Al principio existía la palabra. ¿De qué te está hablando? Te está hablando en realidad de la preexistencia de Dios, de la preexistencia de Jesús en síntesis. Te está diciendo lo que vos dijiste, por eso te dije 99%, de que Dios verdaderamente es el que después viene y se encarna. Y la palabra, ¿viste? La palabra, el verbo, estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada. Y de todo lo que existe en ella estaba la vida y la vida era la vida. Y me tengo mañana te habla de Dios. Pero después viene, después de la introducción, ¿qué te dice? Y esa palabra que hizo la Génesis. Vino y habitó en medio de nosotros. Cierro paréntesis para que ustedes entiendan entonces que nosotros solamente podemos entender la Biblia, la palabra de Dios, el curso bíblico que ustedes van haciendo justamente para descifrar, entender, hacer una exégesis, se llama eso, extraer, excavar, sacar, se come la exégesis, la escuela bíblica, para que podamos entender. Pero lo entendemos solamente cuando entramos dentro de una historia de la salvación. Recién estuve mirando ese folletito ahí que ustedes repartieron por el año, por el trienio, la juventud, etc. En un momento al fondo visto que justamente habla un poco de la historia de la salvación. Porque la historia de la salvación, como ya te dice, es historia, se escribe dentro de tu vida, dentro de la vida de la iglesia, dentro de la comunidad. Es allí donde se escribe la Biblia. Por lo tanto, no pensemos que la Biblia viene de Marte, de Júpiter, de Plutón o no sé de dónde, como una cosa totalmente fuera de nuestra realidad. No, atención. Y eso es lo que muchas veces, lastimosamente, también nosotros católicos muchas veces, si no estudiamos, también lo interpretamos así. O queremos interpretarlo por influencia de dónde. Y por mucha influencia que hay actualmente de las sectas. Sobre todo de las sectas. Estoy hablando, ¿saben por qué hago la diferencia de las sectas? Digo, porque muchos estudios y caminos de protestantes, pero sobre todo de los anglicanos o de otros, ¿verdad?, que hacen estudios por lo menos serios de la Biblia. Con eso nosotros compartimos, pero justamente el estudio exegético y sin ningún problema, porque hay seriedad en el estudio. Pero aquí cualquiera hoy habla de con tal de que gane su platita, que esto, que aquello, abre su iglesia y te dice cualquier verodeíno. Yo cuando venía a la 1 de la madrugada, por ahí estaba viajando, tranquila, yo preguntaba porque toda la ruta era para mí casi, ¿verdad? Pero oí en la radio, Anduina, por qué aquí. Y por ahí aparecían las radios con estos pastores protestantes, ¿verdad? Y cuando por Iguazú o un poquitito más se llama Mallorquín, no sé por dónde, escuchaba por la radio. Y entonces, ¿qué decía? Y Jesús te salvó, aleluya. Y el Señor vino, aleluya. Y por eso Él se encarnó, aleluya. Y ahora también nosotros, aleluya. Y gloria a Dios. Vea, los pero entonces,
no te da contenido, no te da verdadero. ¿Qué es lo que pasó? Esto entonces solamente es sentimiento por sentimiento. No, la palabra de Dios no se estudia así. La palabra de Dios, que ustedes saben muy bien porque van al curso, van a estudiar, tenés que quemar pestañas, tenés que sentarte, tenés que entender, tenés que contextualizar, tenés que entender la historia donde nosotros encontramos justamente y cómo se está realizando lo que encontramos allí. Bueno, con esta introducción que yo le estoy dando, ahora quiero entrar justamente en nuestro personaje, que nuestro personaje es demasiado importante. Como les decía, San Pablo, si nosotros hoy estamos aquí, es gracias justamente a que San Pablo tuvo todo el coraje y se lanzó para que el Evangelio llegase a todas las naciones. Nosotros en el Evangelio también encontramos, abran un poco rápidamente, 28-20 de San Mateo, ¿cómo termina este Evangelio? El capítulo 28 de San Mateo, versículo 20. Y después cualquiera de los otros evangelios también ustedes van a encontrar. Enseguida van a encontrar más o menos mismas expresiones en otros lugares de Jesús para con sus discípulos. El que encontró levanta la mano y ya me lee fuerza. Bueno, léeme, ánimo. Vale, leen fuerza. Ahí está. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Pero vayan, prediquen, anuncien, evangelicen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, o sea, ¿qué es lo que está haciendo aquí Mateo? Mateo justamente te está diciendo lo que tiene que hacer el cristiano, es decir, se está bien. Pero ahora les voy a contar el secreto. Y anoten ya eso, miren que no sabían y nunca más se me olviden. Primero le hago la pregunta: ¿cuántos libros existen en el Nuevo Testamento? 27. Muy bien. 27 libros nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas son las cartas de San Pablo? Vamos a decirle cartas, así los escritos. 7, 13, 14. Bueno, muy bien. Me gusta que por lo menos estén todas esas disparidades, porque quiere decir que aquí está demostrando que hay estudios serios. Bueno, 21, me gusta más todavía ese que dijo 21. Voy a buscar lo que creo, ¿ven? El que ríe último, ríe el mejor, ¿verdad? Bueno, fíjense, imagínense, de 27 escritos, libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Ya les digo, ya ese que dijo 21, ya se ganó medio pasaje a Tierra Santa. 21 escritos tienen, por lo menos yo voy a decir de esta manera, para no decir directamente que escribió San Pablo, vamos a decir, tienen la influencia del pensamiento de San Pablo. Vuelvo a repetir, 21 libros de los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento tienen el pensamiento y la teología de San Pablo. Ay, ¿cómo es? Claro, Lucas, por ejemplo, según la tradición decimos que Lucas fue un discípulo de ¿quién? De Pablo. Dice que le acompañó todo el tiempo y estuvo mientras él predicaba, y él como que le escuchaba a Pablo y como que iba tomando notas, y después desde ahí él comienza a elaborar todo el Evangelio. Él incluso dice cuando comienza su Evangelio, muchos trataron de escribir, dice, sobre los hechos que han sucedido entre nosotros, pero ahora dice, yo también, después de haber indagado, imagínense, indagado, quiere decir que se hace un investigador, nuestro amigo Lucas, ahí va recogiendo materiales, y después dice, ahora querido Teófilo, es decir, vos, yo, nosotros somos Theos Filos, amigo de Dios, todo el que busca a Dios, quiere decir Teófilo, ahí, vayamos a él. Querido Teófilo, cada uno de nosotros somos. Ahora yo también te quiero contar, dice, en una forma ordenada. Pero ¿desde dónde entonces Lucas está transmitiendo y está escribiendo esto? De lo que él aprendió. Lucas no estuvo con Jesús. Lucas no fue apóstol de Jesús. ¿Dónde Lucas aprende entonces? Y Lucas aprende, de hecho, de la comunidad. Lucas aprende escuchando también ¿a quién? A Pablo. Lucas entonces comienza a indagar lo que nosotros le llamamos los famosos logion. Logion son los escritos, los primeros escritos que las comunidades comienzan a escribir.
son las perícopas. Ustedes estudiaron ya, ¿verdad? Lo que significa perícopas. Es decir, son las pequeñas narraciones que vamos encontrando en forma independiente en toda la elaboración, por ejemplo, de un evangelio, o no solamente de un evangelio, sino que también de las cartas. Son escritos independientes. Les voy a poner más sencillo para que entiendan lo que significa esa perícopa. Por ejemplo, no sé, el buen samaritano. El buen samaritano comienza en un capítulo, en un versículo, y termina en un capítulo, en un versículo. Zaqueo comienza en un capítulo, termina en un versículo. Pero esa narración es independiente. O sea, ese puede vivir aquí, allá, allá, poder poner donde vos quieras. ¿Por qué? Porque es independiente. Y pues ahí acá, es decir, en el lugar que vos lo ubiques, no va a tener ningún problema porque siempre te va a transmitir ese mismo mensaje. Y la Biblia, sobre todo los evangelios, que se dan cuenta que están hechos de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro amigo Lucas? Y Lucas lo que está haciendo es tomando estos elementos, lo va juntando y después él lo hace de una forma ordenada. Bueno, Lucas, para que sepan, tiene todo el pensamiento y la teología de San Pablo. Pablo escribió el Evangelio de San Lucas y no. Pero sin embargo, Lucas, que lo conoció, que aprendió, que escuchó, toda la teología suya le transmite un pensamiento y una teología de la universalidad, por ejemplo. Como yo les decía hace rato, si nosotros hoy estamos aquí, es gracias al pensamiento universal que tiene Pablo. Pablo no se cierra y no dice, ñante cuetente, ore minte, a ver, ore judío fuera, ore lo echa, ñante ya lo llamó, echa lo llamó. Vaya vamos ahí, la ñeñe, ñante con ángel de San, ñante ya poco, ángel de aprender. No dice eso Pablo. Pablo se abre a una comunidad universal, se va a los griegos. Y es por eso entonces que después el cristianismo comienza a abrirse, ¿verdad? Y se da a conocer a todos la historia de la salvación. Pero esto se llama universalidad. Cuando después Lucas se pone a indagar, a buscar y a querer escribir el Evangelio de Jesús, después de lo que él había escuchado, de lo que él había visto, ya estamos en el año, ¿en qué año estamos? Más o menos estamos entre el 80 y 90 después de Cristo, 80, 90 después de Cristo. Jesús muere en el 33, Pablo muere en el 60 y un poco, 62, 65, por ahí, ¿verdad? Estamos ya en el año 80 algo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es la cuestión? Viste que hay todo un proceso. Lucas en un momento recuerda de su maestro, de Pablo, y comienza a hablar de la universalidad. Incluso, es interesantísimo, ahora no podemos entrar en todos los detalles, pero si ustedes miran los evangelios, hay los cambios, algunas veces son cositas pequeñitas, pero sin embargo que tienen una teología profunda. Ustedes nunca van a encontrar en Lucas, por ejemplo, Jesús dijo a los judíos. Nunca la veo una expresión. A la veo uno de vida, que Biblia, oye, traducción. Generalmente Lucas cambia la palabra judío, cambia ¿por qué? Por la universalidad. Jesús dijo a la gente. ¿Por qué? Porque Lucas ya se está abriendo a otro auditorio. Ya no le está hablando simplemente a los judíos. Mateo, al revés. Mateo incluso no te va a decir el reino de Dios. Venga, mira el reino de Dios que me ocupa en San Mateo. La veo muy nunca. ¿Por qué? Porque justamente el judío no podía pronunciar el nombre de Dios. Él no podía decir Dios, no podía decir Yahvé. Cuando encontraba esa palabra Yahvé, ¿qué decía? Decía Adonai, del Señor. Y entonces, ¿qué hace San Mateo? Le cambia y le dice el reino de los cielos. Muy bien, el reino de los cielos. Y así sucesivamente. Bueno, yo le estoy dando solamente algunas pinceladas, algunos elementos para que nosotros entendamos ahora en esta figura de Pablo, porque nosotros por ahí estamos apuntando, cuál es la riqueza que él aporta y por qué nosotros hoy estamos aquí, por qué el cristianismo tomó fuerza y por qué se abrió entonces a todos los gentiles, a todos los paganos, porque Pablo verdaderamente lo entendió muy bien. Y ahora entonces vamos a ir entrando poco a poco en su vida para que entendamos cuál es esa fuerza que él tiene y que le ayuda a abrirse, ¿verdad?, hacia los paganos y hacia el mundo de los gentiles. 21 decíamos que tienen influencia de Pablo. Y les voy a hacer más sencillo. Vamos a dividir 21 dividido 3, 21 dividido 3, 7. Entonces, los primeros 7 escritos se dice que escribió Pablo.
personalmente, puño y letra. Puño y letra. Los 7 primeros libros que escriben son entonces de puño y letra. Ahí encontramos, no sé, la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos. Vamos a ir mirando luego algunas de estas características. La carta a los Tesalonicenses, por lo menos la primera. La segunda ya no sabemos tanto si lo escribió Pablo mismo, porque ya es una corrección de Tesalónica, de la primera carta a los Tesalonicenses, la primera, la segunda entonces le corrige algunos elementos. Que viste que existía problemas en la comunidad que estaban entendiendo de manera equivocada. Entonces, es la comunidad que vuelve a reflexionar. Entonces dice, no, iglesia, atención, esto hay que corregir, ustedes están entendiendo mal. Y entonces le deja bien sellado. Y es una segunda carta a los Tesalonicenses. O a los Corintios, primera, segunda. También encontramos problemas, pero cruciales dentro de la comunidad. Ahora un poco para que no se me duerman. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 10. Vámonos ahí a ver. Capítulo 1, versículo 10. Bueno, ¿de qué habla? Muy bien. División, ¿dónde? En la comunidad de los creyentes. Apetiene se vea, cambio a Plutón, de Marte, de Júpiter o de la Luna. ¿De dónde cae eso? No, en la comunidad, ¿viste? ¿Y qué le escribe Pablo? Pablo justamente le va a hablar. Vamos a abrir un poco. Yo también voy a abrir aquí, por lo que la sea siguiente a la mañana y dice la Biblia. La mañana se ve. Dice así: hermanos, tomen en cuenta una realidad nuestra, en tu comunidad, en tu capilla, o si no, ubicar también en tu familia. Pero vamos más, porque es que le está hablando a la iglesia, a estos cristianos que están comenzando ahí en Corintio a reunirse, y le dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les pido y les exhorto a que se pongan de acuerdo. Y nada de acuerdo, socio. Ahí con que cristiano que no haya división entre ustedes. Parece que Pablo hoy estaba mirando a la comunidad nuestra allá. Anímnanos y la verdad dice. Pero mirá lo que dice después: que haya entre ustedes perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. ¡Qué espectacular! Pablo, que dice, tuvo necesidad de ir un día y se acostó allá a la noche y comenzó a soñar. ¿Qué puedo escribir? ¿Qué puedo decirle a esta comunidad? ¿Hacia dónde voy a apuntar, Señor? Inspirarme para poder escribir algo religioso. ¡No! ¡No! ¡Vaya acá! No, ese mantiene mala gente. Oye, a ver, entonces no hace falta ir allá a acostarse. Se ve con la jata lleno, a ver, Señor, inspirarme a ver qué yo puedo decir. Él mira nomás la realidad. Él ve la realidad y entonces le dice: che, estas son, anoten otra palabrita, estas son las características justamente de todas las cartas de Pablo. Se dice en términos bíblicos parenética. Carta parenética. Hay que ver. Anda ya muy dulce ayer. Parece la parenética. Parenética significa exhortar, consecuencial. Es decir, te voy a explicar mejor para que entendamos, nos entendamos. Te está diciendo: vos sos cristiano. Sí, yo soy cristiano. Y entonces, vos me tenés que demostrar que sos verdaderamente cristiano. Tenés que vivir en consecuencia de qué? De ser cristiano. Es como decir: vos me sos país, vos me sos país, vos me sos país. Sí, yo soy país. Tenés que vivir como un sacerdote. Vos me sos casado, vos me sos casado, vos me sos casado. Sí, yo soy casado. Ay, ya tengo mi esposa, ¿verdad? Allí esposamos. Y de ahí viene la esposa. Me ven a mi guay. Cuando me ven buscar, me ven a ir, hermano. Nunca la ven guay, era la esposa de mi hija, ¿verdad? Mi esposa y mi esposo. Te pillas, ¿sabes? Ahora de antes, salí que haga, yo ya le a la esposa. Bueno, entonces te dice, lo parenético quiere decir: vos sos casado, tenés que vivir tus consecuencias de una mujer casada, de un señor casado. Diga, tú le das una carajilla, porque haya no. Eso quiere decir entonces parenético. ¿Entendieron?
consecuencia de lo que vos sos. Hay otra frase, como se suele decir también, esto de consecuenciar, cuando nosotros estamos diciendo de lo parenético. Lo que vos sos se tiene que ver, lo que vos sos tenés que vivir. Y eso mismo es lo que nosotros entonces tenemos que predicar en cierta manera, es lo que tenemos que ofrecer de nuestra propia vida. Bueno, esto es lo esencial. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo, seguimos aquí, ya que cerramos este paréntesis para entender? Cuando él está diciendo, dice, porque los de la familia de Cloé, esta familia de Cloé, según el estudio bíblico, nos dicen que eran dueños, eran gente de mucha plata, que tenían las embarcaciones, porque tienes que ubicarte, de por igual. Estamos en Grecia. Grecia, como país, tiene miles de islas, tiene muchísimas islas. Los que llegaron a Grecia a tomar un baño en el mar, Mediterráneo, entonces, yo padre, pero ahí se calle Grecia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que justamente te está diciendo esto? Esta familia de Cloé eran dueños de las embarcaciones. Entonces ellos hacían los viajes entre isla y isla, llevaban los pasajeros, hacían esto. Bueno, tenían esa empresa, digamos. Y Pablo, como siempre, un tipo con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y se va y se lanza verdaderamente. Y en sus viajes que hacía de una isla a otra, en las fundaciones que él iba haciendo, se encuentra. Y claro, como la pinta, Pablo era bien astuto la pinta, ¿verdad? Y entonces ya hace enseguida amistad con el dueño, no con el payaso, como se dice, con el dueño del circo, con esta familia de Cloé. Y por ahí se entera y dice, Pablo, ¿qué una vez le dice ahí el señor, esta familia de Cloé? Y dice, che, ¿no te cuidas de iglesia afuera? Yo estoy viniendo a una de esa otra isla, ahí donde están tus cristianos. ¿Y sabes qué? Yo me madre. Sí, entonces, la semana de verano, la verdad es cristianismo, la verdad es Europa como no es religio, la verdad es Europa suelta. Oye, no hay más, no hay más que ya, ¿para qué lo Pablo? Se pone todo rojo enseguida. Y por si no, Leo Jaimo, o copine lomo en la mano. Y entonces le escribe enseguida esta cartita aquí, que no es tan cartita, una cartota, porque así le escribe. Y oye, me refiero a que cada uno de ustedes afirma, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo, yo fui crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en mi nombre, en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Y mandó a saber que le bautizó a Crispo y a Gallo. Así nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Sí, también le bautizó a la familia Esteban, ¿viste? Pablo es un tipo que se lanza, ¿verdad? Que dice y de repente se acuerda, pero también le bauticé a Esteban, que no, bueno, pero ¿qué es lo que aquí nos quiere decir? Justamente cuando se escribe la palabra de Dios dentro de nuestra historia de salvación, queridos hermanos, la Biblia se escribe sobre realidades concretas, sobre situaciones que se están viviendo en ese momento en la comunidad. Bueno, y vamos entrando cada vez más entonces, porque nuestra figura es Pablo. Abran un poco rápidamente, léanme capítulo 1 de los Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7. Y me van a ir descubriendo rápidamente, ustedes vayan leyendo hasta el 7. ¿Cómo Pablo se presenta? ¿Cuáles son estas características? Vayan leyendo ya ustedes, vayan leyendo de forma personal ya, de forma personal, vayan descubriendo. Miren siempre cuáles son las calificaciones que Pablo usa, porque esta es una clasificación personal. Él se clasifica a sí mismo, o se califica, mejor todavía, no como clasificación, sino que como calificación. Eso también lo encontramos a través de los verbos y a través de la función que él está realizando. Versículo 1, carta de Pablo. ¿Qué dice?
servidor o siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios. Hasta ahí nomás quiero todavía comenzar. No sé ni si ya vamos a terminar, ¿verdad? Pero, en fin, porque ya en el tiempo. Pablo es demasiado rico. Nosotros tenemos que dar, no sé, me tiene que dejar 2 días aquí para que podamos hacer la introducción de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo es el caracú del Nuevo Testamento. Incluso, yo recuerdo en la Universidad Hebrea hay un curso que se llama cristianismo, se llama el cristianismo, de Hebrew University, ahí en Jerusalén. Y saben que cuando ellos hablan del cristianismo, ¿saben a quién le ponen como, ellos dicen, entre comillas lo digo, inventor? Ellos dicen inventor, el iniciador del cristianismo. ¿Saben a quién le ponen? Justamente le ponen a San Pablo, no le ponen a Jesús. Bueno, nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Porque ellos tienen una mirada, pero de otra óptica, ¿verdad? Pablo es el que organiza la iglesia verdaderamente. Pablo es el que entiende. Por eso yo le estaba diciendo, si nosotros hoy estamos aquí, es gracias a Pablo. Pablo organiza la iglesia desde una mentalidad incluso griega, porque el tipo es un instruido, un estudioso, uno que conoce tanto el Antiguo Testamento, porque era fariseo, era judío, pero que se había formado en la universidad, en aquel tiempo la Universidad de Harvard, digamos, si vamos a decir con nuestra terminología de hoy. En Damasco él se había formado, pero tenía una formación pero espectacular. Por eso es importante esto que ustedes están haciendo. Para hablar de Dios, para hablar de Jesús, tenemos que entender. No podemos ponernos a gritar nomás aleluya, gloria a Dios. Eso es muy lindo, pero eso va a los sentimientos nada más. El sentimiento es importante, pero detrás de esto tenemos que dar y fundamentar, dar razón de nuestra fe. Aquí viene el obispo. Un aplauso a nuestro querido obispo. Nos va a dar un saludo y una bendición. Buen día, Padre Cabañas. Buen día a todos ustedes. Disculpen esta interrupción, porque yo no soy representante de Pablo, pero soy representante de Pedro. O sea, la iglesia es así, que tiene carne y huesos, ¿no? Músculos y un esqueleto. Sin el esqueleto, sin la estructura, los músculos no trabajan. Pero también un esqueleto sin músculo es muerto, ¿verdad? Ustedes son esta fuerza viva de la iglesia, que era también Pablo, los que están en todas partes, los que empujan las cosas, se inspiran de la palabra de Dios. Y después hay también una estructura en la iglesia que nada más trata de coordinar en el sentido que estemos todos en paz. Jesucristo ha dicho esto: si están todos unidos, el mundo va a creer. Fue su última oración, su oración de la última cena. Bueno, vine para saludarles. Tuvimos la fiesta patronal de la Sagrada Familia, y así también hay asamblea de los jóvenes de la pastoral juvenil. Ustedes son un grupo muy numeroso. Felicidades por ser tanta gente que se interesa de la palabra de Dios bajo la dirección ahí del señor Valentín Benítez. Felicidades también a los que vinieron de lejos, ¿verdad? De Canite, Lluven, vinieron de Puché, hasta de Santaní, creo que de Villarrica, hay no sé de dónde más. Villarrica, pónganse de pie por favor, a ver qué es los señores. Bueno, don Bruno, sí, perfecto. Santaní, Lucio, de Santaní. Santaní, ahí también. Eso hay. Y Salvo de Guayá, que son de nuestra Dios. Qué bueno verles, qué lindo. Instituto Mater, Misericordia del Obispado también presente. Ahí están también el grupo. Muy bien, mucha alegría. Y siguiendo un poquito más con Pedro, pero no voy a tomar el tiempo de la charla del Padre Víctor.
Ustedes saben que hace 15 días los obispos del Paraguay estuvimos con el Santo Padre en Roma. Justo el primer día ya él nos recibió. Fue una cosa de 2 horas y media más o menos que estuvimos juntos. Él prolongó el tiempo con una dinámica muy sencilla. Nosotros preguntamos, él respondía. Entonces, hablamos de muchos de los temas actuales del trienio de la juventud. Hablamos de la situación, ¿verdad?, de la pobreza. Hoy es el Día Mundial de los Pobres que el Papa ha proclamado, el primer Día Mundial. Él nos dijo, por ejemplo, al respecto, este drama de los migrantes en Europa es lo peor después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo cosas así puntuales. Y nos anima mucho siempre a profundizar nuestra fe. Y no solamente, claro, algunos elegidos, sino todo el pueblo de Dios. Estuve en la Sagrada Familia, en la fiesta patronal. La lectura decía, ¿verdad?, alaben al Señor con cánticos inspirados, salmos, que la palabra de Dios resida entre ustedes en toda su riqueza. Y eso les deseo a ustedes. Cuenten con oraciones y apoyo, y vamos a seguir caminando. Y ojalá que incluso mejor todavía, porque hemos recién comenzado. Muchas gracias. Bueno, una bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Feliz domingo todavía. Muy bien, te agradecemos así, damos Señor esta visita y sobre todo su bendición también, tan importante, sí. Ah, no, ¿qué? ¿Nos suelta la foto? Muy bien, vamos a seguir entonces. Aquí ya mi conferencia se arruinó todito. Claro, porque vino San Pedro, vamos para Pablo. No. Ustedes saben, el 29 de junio, ¿qué celebramos nosotros? Ahí está. Lo que el Monseñor acaba de decirnos, músculos y huesos. Porque ustedes saben que dentro de la tradición, justamente lo que hablábamos, ahí están las 2 piernas. Esas pues son las 2 piernas que decíamos. Nosotros caminamos con los músculos y se necesita, dice, los huesos. Esa es una hermosísima forma, ¿verdad? Analógica, decimos, o sea, comparativa, como hacemos para entender lo que significa el camino de nuestra iglesia. Y necesitamos siempre. Bueno, nosotros estábamos mirando y estábamos leyendo desde los Romanos. Yo les quiero, vuelvan a abrir capítulo 1, Romanos, versículo 1. Estábamos mirando algunas de las características, cómo Pablo se presenta. Primero dice, carta de Pablo, y utiliza la palabra servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol. Bueno, yo le decía que Pablo en todos sus escritos, sobre todo los que son de puño y letra, Pablo, como decimos nosotros, no le piensen a un Pablito ahí todo arrodillado mirando las avecitas desde el cielo, que esto, que aquello. No, Pablo es de armas a tomar, y ustedes saben que justamente antes de recibir esta fuerza y esta gracia del Señor de la conversión, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Y Pablo siendo fariseo, y él mismo luego dice que él es un fariseo pero absolutamente celoso por el judaísmo. Y él piensa dentro de lo suyo que está defendiendo nada más y nada menos que a Dios. Entonces comienza a perseguir a los cristianos. Que no sé qué, ese tal Jesucristo, que esto, que aquello, que es el Mesías, pero están todos locos estos cristianos, todavía ni se llamaban cristianos, ¿verdad?
porque cristianos se llaman recién en el año 90. O sea que en tiempo de Pablo todavía la comunidad cristiana no se llamaban cristianos, eran judíos. Judeo, cristiano, podemos decir nosotros por nuestra terminología. Para ellos no existía todavía, ellos eran una secta. Estos taburones que están pensando que este tal Jesús de Nazaret es el Mesías, eso es lo que estaban pensando. Y entre ellos está Pablo también y comienza a perseguirlos. Bueno, entonces, Pablo, después de este encuentro, abran un poco, por favor, Hechos de los Apóstoles ahora, en el capítulo Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla de la conversión. Está en el capítulo 9, por una parte, ¿verdad? En la conversión, cuando ella se encuentra allí con el Señor, la vocación de Pablo. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. Capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, y que encontrara hombres y mujeres. Y mientras iba de camino, aquí está lo lindo, mientras iba de camino, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer y sin probar nada. Bueno, esta es una primera narración. Pero después, Pablo mismo, él va a narrar sobre sí mismo cuando él se encuentra. Miren un poco en el capítulo 22 ahora, de hecho los apóstoles mismos. Él narra algo de su propia vida, para conocer un poco a este Pablo, qué es lo que hace y cómo él era. Yo le digo en términos nuestros, él está decidido, va, pide, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer? Pide cartas ahí al sumo sacerdote. Dame la orden, le voy a castigar a estos tipos. Incluso nosotros sabemos, antes, de hecho los apóstoles nos cuentan una historia maravillosa, justamente toda la primera parte de Pedro y después la segunda parte de Pablo, lo que el obispo acaba de comentarnos también, las dos estructuras importantes dentro de la iglesia. Y Pablo justamente va y pide, exige: yo voy a ir y le voy a agarrar a estos tipos y le vamos a masacrar, le vamos a hacer desaparecer a esta secta de bandidos que están apareciendo aquí. En el 22, él ya comienza a predicar y a defender a Cristo. Y mirá lo que está diciendo. En el 8, nosotros estábamos mirando todavía el camino de la conversión. Ahora él ya narra su propia conversión. Hermanos y padres, les dijo: escuchen lo que hoy les voy a decir en mi defensa. Al oír que hablaba en hebreo, el silencio se hizo aún mucho más profundo. Pablo prosiguió: yo soy judío, ahí está, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel. Este es uno de los más grandes, Gamaliel, maestros del rabinismo en ese tiempo. O sea que ella India con Gamaliel. Estaban las dos escuelas famosas. La escuela de Hillel era una de ellas. De aquí viene justamente Gamaliel también. Y esta escuela era una escuela que se abría ¿a quiénes? A los paganos. Es decir, se abría a la universalidad. Yo te he elegido para formar un pueblo, pero justamente que se abre a todo el mundo. Eso es lo que enseña un poco Gamaliel. Y ahí va entrando poco a poco en la cabeza de Pablo lo que después nosotros vamos a encontrar en su evangelio, ¿verdad? Después dice: en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, estaba lleno de celo, lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte,
a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad, para que fueran castigados estos cristianos, ¿verdad? En el camino, y aquí viene su narración, y esto es lindísimo, como él mismo narra su propia conversión. Y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté, esta es la palabra importante que él agrega, en el otro nosotros no escuchamos esta palabrita. Yo le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y acercándose a mí me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Palabra de Dios. Esta es espectacular. Esta es la vida de Pablo. Fíjense, un perseguidor, uno que va detrás de los cristianos, uno que no quiere saber nada verdaderamente de este cambio de mentalidad, de la forma como Dios se está revelando y se está dando a conocer. Y entonces Pablo comienza, pero con decisión, a perseguir a los cristianos. Pero se dan cuenta en esta narración cómo le encontramos a un Pablo que es muy fiel a sí mismo, es verdadero a sí mismo también, a sus ideas y a sus principios, porque cuando se encuentra con Cristo, él cambia totalmente. Ahora, vamos a mirar un poco de un aspecto más técnico de la Biblia. ¿Cómo tenemos que entender esto? Porque nosotros también corremos el peligro de entender solamente así tal cual, que sucedió así, que Pablo se iba corriendo. Otros te dicen que si caso el caballo, se cayó en el caballo. Me llovió la caballo, bebé. Bueno, miren, y algunos siempre me dicen: se cayó el caballo. Y no hay ningún caballo. Bueno, pero ¿viste? No podemos lo tomar. Y seguramente puede ser que haya ido en caballo, no sabemos. Bueno, pero no es eso lo importante. Si se cayó o no se cayó el caballo. Pero que se cayó. ¿Pero de qué se cayó? De su estructura mental. Ahí está. De eso sí se cayó. Es decir, eso es lo que te quiere enseñar la Biblia. Lo que a nosotros después Pablo nos está queriendo enseñar, y el escritor sagrado nos quiere enseñar, en este caso es Lucas el que escribe la historia, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles, nos quiere enseñar que nosotros tenemos que caernos, descabalgar, dejarnos tocar por Cristo, nuestra estructura mental. Dios que nos zarandea y nos tira por el suelo con respecto a ciertas ideas que nosotros tenemos de Él. ¿Cómo tiene que ser el judaísmo en este caso para Pablo? Yo soy, dice, fiel al judaísmo, celoso, y entonces voy para defender a Dios. ¿Quién sos vos para defenderme? Saulo, Saulo, tú me estás persiguiendo. Pero la palabra importante es la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta que hace Pablo? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Por eso le hice leer sobre todo este capítulo 22, porque aquí aparece donde Pablo verdaderamente, es una pregunta retórica, se dice dentro de la Biblia. Ya hay cuama hoy más es para la otra como respuesta, te dice la pregunta retórica. Reporando mí te mandé. ¿Pero para qué? Porque la pregunta retórica te hace reflexionar y nos hace reflexionar a nosotros cuál es el camino que tenemos que tomar, qué tenemos que hacer. Pero para que vos reflexiones. Todas las mamás que están aquí, levanten la mano. Todas las mamás, todas las que tienen hijos, todas las mamás. Bueno, me voy 1000 veces que llamó ese mitano muere, tal así. Oye, para que esa es la pregunta retórica. A Macanea, pero ya puede ir ahí. Mi hijo, vení. ¿Qué hiciste, mi hijo? Mami, ¿cómo la la que hiciste? ¿Oye, esa 20 años? Vámonos yo. Vean, hice la pregunta retórica. Pense fuera.
¿Preguntaban o no preguntaban a su hijo eso? Sí. Amén, dice Pablo. Bueno, se dan cuenta. Esto es de lenguaje. Pero a ver, dígame una mamá y se va ahí conmigo a Tierra Santa. ¿Para qué le hiciste esa pregunta retórica a tu hijo? ¿Para qué? Para que él se dé cuenta de la lección que hizo. Fernando, si te escuchas esa papá, me va a ya puedo llevar. O macaneaba, venga. Venimos amigos, venga. ¿Qué hiciste, mi hijo? ¿Por qué hiciste eso? Amada, hablando, para que tu hijo tome conciencia de lo que hizo. Y ojalá que las mamás sean siempre así. Preguntas retóricas, porque hoy en día también la mamá es llante, ella puede tener ella posee. Y vaya y ve. No. Las preguntas retóricas son formativas, porque te ayuda justamente a pensar y a entender. Pablo, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué tengo que hacer? Es una pregunta retórica, porque es hoy cuamas y naguri. La sella poa, pero iba ahí. Diga, tú digo, si ahora me quería dar un show, me prisión, ayuca cama en allá por la iba en síntesis. Pero sin embargo, el autor sagrado quiere insistir, y Lucas insiste en este aspecto en Hechos de los Apóstoles, para que nosotros que estamos leyendo el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Lucas, en esta carta, con esta exhortación que hace Lucas en su Evangelio, en la narración de Hechos de los Apóstoles, nos hace entender el camino que nosotros vamos haciendo. Pero nos presenta a un Pablo, sobre todo, con esas gallas, con esa fuerza. Bueno, primero entonces, y anoten ya esto, este es el motivo principal por el cual los cristianos, los echacéis Pablo venimos, ni en figurilla, ni en estampilla. No piensen que a Pablo todo el mundo le daba besito y le quería mucho, no. Pablo era odiado, pero no solamente odiado en el sentido de que te odia, ¿verdad? Sino que huye. Imagínate un Pablo que va y que sabe que vos sos cristiano y se va con el ejército y se va ahí con soldados y va y golpea tu puerta, en tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a trancar más y te vas a esconder no sé dónde? A disparata, que un Pablo. Ahí nada, más guardia es huesa. El motivo de lo que es que un país, bueno, a ver, el motivo de lo que es que un Pablo. Y claro, porque él se va y le está agarrando y le está llevando entonces a la cárcel y le va a matar. Entonces, ¿qué le va a querer hacia una persona? Pero ¿qué pasa? Pablo entonces aquí se deja tocar por el Señor. Pero nosotros tenemos que entender, ¿qué quiere decir? ¿Será que verdaderamente sucedió así como nosotros encontramos que Pablo se va caminando, corriendo sobre caballo, o sea lo que sea, y en el camino a Damasco, de repente, ¡ay, con la guararao se te ilume, vea! O ¡ay, Señor, qué me está diciendo! Pablo, así me sucedió. No, le digo ya que no. Esto es un lenguaje literario. Es un lenguaje que nosotros conocemos muy bien, ¿ustedes entendieron? El lenguaje bíblico, entendemos muy bien y tenemos que seguir estudiando, porque el lenguaje bíblico no podés quedarte en el lenguaje simplemente, sino que tenés que ir a dónde, al mensaje, ¿qué te quiere transmitir? ¿Sucedió o no sucedió así? Y no, posiblemente no sucedió así, porque aquí hay una narración que te está diciendo. Pero no hay que extrañarse si nosotros hoy en día utilizamos muchísimos lenguajes bíblicos. O mejor dicho, no bíblicos, sino que lenguajes como nosotros nos comunicamos. Aquí ustedes tienen el río Paraná y el Mondadú y el Lacaradí y todo lo que quieran. Bueno, a quienes levanten la mano, a quienes les gusta Piracotú, pescadores, ¿quiénes va a ser? Bueno, de repente ya muy formada, ya. Porque ustedes saben que estos señores sinvergüenza que andan aquí, Señor mío, o sea, siempre botitas y la cosa. ¿Qué pasa? Pregúntenle nomás. Cuando ellos vienen de haber ido al río Paraná o lo que sea, pecha amigo de Ipirá. Amay de Agüerúes de Ipirá, peche de Guajina. Dice que el pescado es el único animal que crece después de morir. Con años de socio. Pecha amigo, peche de hoy. En fin. Pues hoy hay una vez, hace 2 meses por ahí, me invitó un señor allá en Asunción, a robar el río Paraguay.
a ganar su la pesca, pero dice que el principiante siempre gana, no, pues es la primera vez. Pero sea, cuando me preguntan, ¿qué tal? Bien, ¿qué va a ir a tirar acá? No, pichete, guaja, picha, mire. Dice, ya puede ser, Señor, perdóname. Bueno, pero en fin, lenguaje literario, lenguaje bíblico, lenguaje bíblico es como el tirado manoride. Y claro, siempre te agranda, siempre. ¿Pero por qué? No es porque es mentiroso. Él cuando me está diciendo, no es tanto que él te quiere mentir, porque yo te quiero mentir, no es esa la intención, sino que quiere decirte nomás que él iba a letereí, su pescado es así, ¿entendés? Ahí ya pudo, pero no es porque tiene esa intención de mentirte y que hacerte con mala intención, ¿verdad? Bueno, el lenguaje bíblico te quiere mostrar que verdaderamente el poder de Dios va mucho más allá, o sea, la hazaña de Dios es mucho más grande, y de eso estamos minados en la Biblia. Le voy a poner un ejemplo más sencillo para que ustedes comprendan. Cuando en el Éxodo nosotros leemos, los que salen, dice, de la tierra de Egipto y se van hacia la tierra prometida, ¿cuántos hombres son los que salen de la tierra de Egipto con Moisés y van hacia la tierra prometida? 600,000. Jesús mío, y Dios mío, sin contar mujeres y los hijos. Es decir que si tiene su mujer ya es 1.200.000. Y claro, ya muy veces. Después que cada uno tenga 2 o 3 hijos nomás, 1.200 por 3, pues va a venir. O van a 4 millones. Jaumia ve Moisés, oye, mira, a ver, oí una micrófono en ese día, estoy añeina, ya te va a ver 1.200, 1.300 personas añeina. Imagínate. Y yo, si saco este micrófono, ya los últimos no van a escuchar. Y Moisés, ¿saben cuántos años tenía Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto? ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. Cuando Moisés se le aparece, ¿viste que son todos lenguajes bíblicos? 40 años quiere decir una generación. ¿Él estuvo con quién? Con el faraón. ¿Ustedes no vieron la novela Moisés? Ella y ya pues la telenovela, porque siempre era jovencito Moisés que le libera, era un viejo chocho. A ver, ay Moisés, y me la Moisés que yo corrí mi arma y todo el mundo detrás de Moisés. Bueno, ese sí que salió del agua, ¿verdad? De la congeladora. Bueno, entonces es un lenguaje bíblico. Moisés tenía 40 años cuando termina su formación en Egipto, con el faraón, con la hija del faraón. Le mata a ese egipcio, después se va y oye Curibaité, que le había enterrado bajo arena. Es un lenguaje bíblico. Escapa, se va a 40 años, ahí se casa con Séfora, tiene sus hijos, vive ahí con su suegro Jetro, 40 años. Cuando tiene 80 años, dice que una vez se va por el desierto y de repente vio una planta que se consumía, o sea, que ardía, que se quemaba, pero que nunca se consumía. ¿Qué es esto? Me voy a acercar, voy a ver qué es esto. Estamos recién en el capítulo 3, pero ya pasaron 80 años del Éxodo. Y de ahí comienza la historia, o sea que él tiene 80 años. Peor todavía, cuando ustedes llegan al capítulo 4, se van a dar cuenta, descubrimos de repente que había sido Moisés, tartamudo había sido, no ni era 80 años, nunca la Biblia te contó, porque en ese momento el género literario necesitaba decirte que necesitaba la presencia de ¿quién? De su hermano Aarón. Y entonces dice, ¿y cómo le voy a meter aquí a Aarón? Y vos aquí en el capítulo 4 recién te enterás de que había sido Moisés, tenía 8 hermanos. Aarón nunca fue nombrado antes. Y ya Moisés está teniendo más de 80 años. Papi, vea socio. Movió la democañela de hermano, ahora con cuña cara de pico para ya para afuera. De Miriam, su hermana, podemos decir que podría ser esa, su hermana, dice, en el momento que le cuidaba cuando su mamá le puso ahí entre los juncos, ¿verdad? Del niño.
dice que su hermana le estaba cuidando hasta que vino la hija del faraón. Bueno, esa Miriam por lo menos que vuelve a aparecer después en el capítulo 15, y que baila y que danza, bla bla bla, y después sigue. Bueno, después sigue. Viste que hay otros elementos mucho más importantes dentro de este género literario y dentro de la teología que te quiere mostrar. Bueno, cierro paréntesis para que ustedes entiendan que en la Biblia siempre encontramos, así como ahora estamos viendo y estamos leyendo, porque Pablo es un aficionado, es un celoso de la palabra de Dios. Él conoce muy bien, y él cuando está hablando también está utilizando los mismos géneros literarios de la Biblia. Y entonces cuando te está diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y está escribiendo aquí, Lucas principalmente, escuchando y viendo la situación de Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Al final de cuentas, nos está diciendo a nosotros comunidad. Tenemos que hacer, ¿qué cosa? Un proceso. La conversión significa un proceso, queridos hermanos. La conversión significa un descubrir primero lo que Dios quiere de nosotros, y desde ahí entonces, ante esta pregunta retórica, que vos ya sabés qué es lo que Dios te va a pedir, entonces ahí nosotros decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer, Señor? Entonces vos ya sabés, bueno, tenés que ponerte en camino, vete a tal parte, ¿viste? Da una cuenta de entender, ella ponte más allá, ella poma la ella posea. No, es todo un proceso, y eso te lo muestra aquí. Bueno, entonces, Pablo, por esta situación, número uno, le estaba diciendo, no, era querido por la comunidad, porque es alguien que está persiguiendo a los cristianos. Segundo elemento, anoten ahí, ¿cuál va a ser el segundo elemento por el cual Pablo ahora no es aceptado? Él dice aquí continuamente, se presenta como servidor, se presenta como el que tiene la palabra final cuanto al mensaje del evangelio, lo que él está llamado. Dice, soy servidor, obed, abad, se dice en hebreo. Abad quiere decir el esclavo de Jesucristo, pero utiliza la palabra llamado para ser apóstol. ¿Por qué Pablo dice que yo soy llamado para ser apóstol? Porque en realidad Pablo, ¿era o no era apóstol? ¿Era o no era apóstol? No. Pablo nunca estuvo con Jesús. Pablo no le conoció posiblemente a Jesús. Algunos le ponen, ¿verdad? Como que en algún momento como que Pablo le ve, estilo Ben-Hur, ¿se acuerdan de esa película? Como que le ve también allá a Jesús. Parece que en un momento Ben-Hur le da, pero eso son novelas. Pablo posiblemente escuchó, ¿verdad?, de Jesús, todo lo que sea, pero hasta ahí nomás seguramente. No hay datos para decir que le conoció, que después le saludó, que tomó un vinito con Jesús o lo que sea. No, nada. Pero sin embargo, mira, Pablo, ahora él pone y dice, yo soy apóstol. Ay, 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 ay. Lo digo yo, pues el vaquero más auténtico que hiciste, ¿viste? Va y vean. Esa comunidad de judíos, esos apóstoles que estuvieron con Jesús, no es que así nomás, primero luego ya porque él era perseguido, un voto en contra. Segundo, ahora, Mario Cotibo, a ver ahí que él se hace pasar como apóstol. ¿Quién sos vos? Si vos ni le conociste a Jesús. Ese es el segundo elemento. Miren un poco, les voy a pedir, pero rápido me tienen que hacer esto, rápido, para abrir la Biblia, y me van a mirar por orden. Miren cómo se presenta Romanos y el Corintios, el saludo, siempre en capítulo 1, mejor es 1, todas las cartas de Pablo. Corintios 1, ¿cómo se presenta? De Corintios 1, Corintios 2, ¿qué dice? Pablo, llamado a ser apóstol. Segunda Corintios, capítulo 1, Segunda Corintios, ¿cómo comienza? Pablo, apóstol de Cristo. Gálatas, 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Gálatas, abríguese, vea Gálatas. Efesios,
Efesios 1. Pero aplíquenla en Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yehuma, por la voluntad de Dios. Filipenses, capítulo 1. Bye. Pablo y Timoteo, servidores, Abad, Obed, servidores de Jesús, que se encuentran, etcétera. Colosenses, de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesús. Ay, con Pablo, más con cuál apóstol acá, momento la dice la apóstol. Primera a los tesalonicenses. Pablo y Timoteo saluda a la iglesia de Tesalónica, única de Dios Padre. Llega a ustedes paz y gracia. Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Jesús. Bueno, ¿por qué les muestro un poco esto? Cuando yo extraño lento y le llaman caguasuá, ya tengo que pasar ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pablo insiste mucho en que él es apóstol? Cuando yo cada momento insisto en algo, ¿qué quiere decir? Que oí algo por debajo que no me están aceptando. Y él en todas partes insiste y dice que él es apóstol. Y sin embargo nosotros sabemos muy bien que él nunca estuvo con Jesús y los otros también saben muy bien que él nunca fue apóstol. ¿Y por qué él se adjudica la apostolicidad? ¿De dónde le viene la apostolicidad? Y aquí, escuchen bien porque este es un tema un poco delicado, pero para que ustedes más o menos comprendan desde dónde nosotros vamos a entender a Pablo. Pablo se considera apóstol verdaderamente porque él hace un camino de conversión donde primero comienza a perseguir a los cristianos. Vamos a llevarle a la cárcel, vamos a mandar a matar a estos bandidos que andan. Pero también, por la pinta, en la medida en que él va persiguiendo a los cristianos, él también, él era un grosú como cualquier taberón, un ignorante. Dijimos que Pablo era una persona formada, muy formada. Incluso comparábamos como si fuese que haya ido a la Universidad de Harvard, es decir, que no es un taberón, un cuisachoco. No, Pablo es una persona verdaderamente entendida. Entonces, de a poquito, se nota que él comienza a reflexionar, a pensar y a decir, a la cuenta, lo que yo estoy haciendo, ¿a quién yo le estoy persiguiendo? Y él decíamos que conocía muy bien el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hacen verdaderamente los cristianos? Ellos están diciendo, en Jesús se realiza todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Dios cumple con sus promesas. Entonces, Pablo posiblemente en este proceso de persecución, también él escucha por estas cosas de parte de los cristianos. Incluso seguramente que él se va y le toma preso a esta gente y también le hace preguntas y le dice, y el cristiano después le dice, no, nosotros lo único que decimos es que Dios ya cumplió sus promesas. Fíjate, y se da que los cristianos le comenzaron a predicar también a Pablo. O sea, le daban razones por qué ellos estaban predicando a Jesús. Y Pablo, con todo ese celo y ese furor, pero que él también conoce el Antiguo Testamento, posiblemente Pablo comienza a reflexionar y a decir, a la cuenta, pero mira un poco, pero que estos cristianos están diciendo no es descabellado. Me parece que estos cristianos de cierta manera tienen razón. Entonces, eso que nosotros escuchamos como género literario hace rato, que Pablo, mientras va hacia Damasco, la luz. Entonces, ¿vos qué podés entender aquí por la luz? La luz puede ser esa iluminación que vos le estás dando a esa persona que está a tu lado y le haces entender qué es lo que Dios verdaderamente quiere de tu vida. Entonces, Pablo así también va descubriendo y va entendiendo que lo que él está haciendo en ese momento está equivocado. O sea que no es solamente una conversión, ¡pum! Aquí me apareció una luz y listo, me caí aquí, me caí, me golpeé por una piedra y ahora se me cambió todo mi chip. No. Aquí hay un proceso. Por eso después él dijo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Esa pregunta, ¿a quién le está haciendo? Le está haciendo a esa comunidad, a esas personas que después le van a acompañar y le van a decir. Es decir, que muchos Pablos existen también en nuestras comunidades. Muchas personas que incluso hoy están en contra de nosotros, que nos persiguen a nosotros, o a los grupos de ustedes, o en sus capillas, o donde sea.
Pero sin embargo que nosotros también tenemos que, como esos cristianos, de a poquito, transmitir esa luz que le toque también a ese Pablo perseguidor. Les voy a contar un hecho, y esto hace poquísimo, no sé, hace una semana. Me invitaron ahí 18 años de matrimonio, ¿verdad? De una familia, y me fui para una cenita, pero así de paso nomás, ¿verdad? Para bendecirle, quería que bendiga ahí, estaba con muchas cosas, hasta las 11 lo hubiera terminado de dar ese curso. Me fui. Bueno, llegué ahí a la casa, etc. Y un poco, esa bendición, bla, 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 vamos como un chiquitito, le esperamos, bueno, agua, puede hacer seguimiento y verdad. Pero estas son las cosas interesantes, ¿verdad? Porque después vino un señor, ¿verdad? Que el abuelo, lo que sea, vino, se sentó a mi lado, medio chinquillín, ¿verdad? Porque yo mientras esperaban al país, ¿verdad? Yo fui y vi, bueno, pero está bien, estamos de fiesta. Yo no tomé. Qué bien, claro. A mí vengo hacia responder y soy con otro chinqui. Entonces, pero viene, porque dice que el vinito, la cervecita te anima, pues, ¿verdad? Para contar poco. Bueno, lo que sigue, pues, pero me llamó la atención, ¿verdad? Porque este señor me decía, ahí, o sea, él que comienza a contar, ahí yo, etcétera, ahora, mi familia, okay, y una familia muy buena, todo lo que sea. Pero dice, yo ahí antes no quería saber nada de Dios. No quería saber nada. Entonces, plata, va a pomorar, que veamos, con las empresas, todo lo que sea. Pero, señas de llana, de incotereña, de se recompaña, con la plata, con la incotereña. Pero dice mi esposa, ahí siempre se invita a por la misa jave, a coño puede ser de no pica tú ahí, o el hace un mi mira, o el se la se loga, coño puede jamar la rosario se loga. Ay, mi atira. A mí que pegué la mi atira. Ustedes todos son jovencitos, ¿verdad? Bueno. Entonces dice, al comienzo ahí, dice, cuando yo llegaba del trabajo a las 6 de la tarde, lo que sea, y le encontraba aquí a esa señora que estaban ahí rezando el rosario, bla, bla, bla. Pero así literalmente va ahí. Amo se va y eso. ¿Para qué la veía? Yo venía por otro lado, que esto, que aquello, pero a mí la ceroga. Y dice que le echaba de su casa, imagínate un poco, de su casa. Bueno, y así dice durante mucho tiempo va ahí. Pero como de Dios dice, porque en un momento me tocó, ni yo no sé va ahí cómo dice, pero escuché. Y yo comencé a pensar, dice, y a decir, ¿por qué yo le hago esto? ¿Qué tiene que ver? Etcétera. Bueno, eso nomás yo les quiero dar a entender. Y ahora me dice, sepa ahí 2 veces al día añembo el rosario, de mañana temprano con mi esposa, todavía en la cama antes de levantarnos. Ahora ya estamos jubilados, dice. Yo lo añembo a las 5:30 lo añembo el rosario. Y después, a la tarde, juntos, como familia, le echamos a todos los nietos. De chiquitito le fuimos acostumbrando. Mirá qué lindo que es, ¿verdad? Pero esto es lo que prácticamente pasa con Pablo también. No es que viene una cosa súper especial, viene y te cambia totalmente o te golpeaste la cabeza. Bueno, hay también conversiones especiales, ¿verdad? Como Dios actúa. Otro caso les voy a contar. Este señor también, y es de joven, tiene 47 años, ¿verdad? Un señor que me ayuda incluso con el programa ese que estamos teniendo, Jóvenes para los Jóvenes, por Unicanal. No sé si ustedes ya vieron ese programa. Bueno, entonces, este señor a las 2 de la tarde, hoy, a las 2 de la tarde, los domingos, todos los domingos, y el que no tiene Unicanal, por Facebook, Jóvenes para los Jóvenes. Me integrado del programa número 1, que salió el 2 de julio de este año. Entonces tienen que mirar, exclusivamente para los jóvenes. Pues podemos conversar de eso. Bueno, entonces, ¿qué hace este señor? También la misma cosa, la misma historia. Estoy casi más bella de ya, la gente de cosas. Hago siempre, ayudamos, una señora muy buena, cantaba en la iglesia. Mi amorcito, vamos a la misa. Anda nomás, vos nomás rezar por mí, vos sos santa, vos rezar nomás por mí. Famoso, ¿ves? Bueno, me van a decir ahí, hombre, no me lugar es medio especialito ese. Bueno, entonces, después dice, una vez por darle la, no sé qué me pasó, dice, bueno, ya vaya mi amor, vamos mi amorcito, vamos, hoy. No es que era malo ni nada de eso, pero no iba a ser también una persona que tiene plata, que tiene su empresa, entonces no necesito de Dios. Y eso sucedió hace 4 o 5 años con este señor. Ahora tiene 47 años, o sea,
tenía 42 años, ¿entendés? Bueno, entonces, dice, cuando estaba en la misa, ahí dice, en el momento que estaba en la misa, dice, de repente, llegó un chef ahí, dice, te escucha pase, hay un zampano, o sea, así, de repente dice, checan que baja, ¡pum! Agua, pues, y mi esposa se asustó, dice, ¿qué te pasa, mi amorcito? Vamos a llamar a la ambulancia. Apégate aquí contigo. Y claro, estoy coño mío, para que lo digo ahora. Bueno, apenas yo cabe y iba a llamar ya a la ambulancia. Le dije, no, déjanos algo si ya estoy bien otra vez. Vamos a echarnos. Oye, que llegué, ojo, llegué a la misa, y bebé. Y dice, en el momento en que el país estaba, dice, levantando el pan y el vino. ¿Cómo se dice ahí? Por él, con él y en él. A ti, Dios. Dice, en ese momento, no sé, va ahí, me volvió lo mismo. No sé qué pasó. Bebé, no aguantaba ahí, iba ahí. Pero me caí, dice, de rodillas. Así nace, va ahí. Si nace, se lloró y de cuenta, pero llegó a hacer pastículo y coaco, a ver. Y había sido, era la fuerza de Dios, del Espíritu, ¿verdad? O sea, ¿cómo va transformando de a poquito? Pero ¿qué es lo que va transformando entonces? Ese ya es el punto final, queridos hermanos. ¿Pero de qué cosa? Y de la oración, de ese trabajito de hormiga, de tu bondad, de tu esfuerzo, de tu lucha que vos vas haciendo en tu familia, o con tu hijo, o con tu esposo, o con tu esposa, o con tu vecino, con quien sea. Pero ese es el punto final, como Dios obra. Dios, como dice Santo Tomás de Aquino, siempre obra por causas segundas, es decir, la causa principal siempre va a ser Dios, pero como Él va a obrar, Él necesita de nosotros. Y por eso lo que ustedes están haciendo, y yo les felicito verdaderamente, es la forma como Dios va a obrar y está ya obrando en tantas otras personas, porque ustedes se están formando, ustedes están estudiando, ustedes están conociendo verdaderamente qué es lo que Dios quiere transmitirnos. Y en la medida que más vos estás seguro y que más te lleva a una vivencia profunda y total de tu vida cristiana, claro que la otra persona tal vez no te va a decir directamente, pero sin embargo, como vos le vas transportando a ese camino de la fe, le vas llevando, le vas conduciendo. Veamos la pedagogo, una palabra griega, el que conduce al niño. Paidos quiere decir niño. El pedagogo era el esclavo que le llevaba al niño a la escuela. Nosotros, en realidad, dentro de la palabra de Dios y con el entendimiento bíblico, lo que estamos haciendo es la función de un pedagogo. Pablo, lo que está sucediendo con él es esto. En la medida en que él era llega a ser pedagogo, el cristiano que le va convenciendo, porque él era un perseguidor, en la medida que más perseguía a los cristianos, y en ese contacto, en ese encuentro con las personas, él se deja también conducir. Y después tenemos esta narración de Pablo. Vamos ahora entonces al otro elemento. ¿Qué número ya? El cuarto, ¿verdad? Número 4. Pongan ahí. El tercero. Número 3. Miren por favor. Segunda Corintios. Capítulo 11. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 6. Léanme personalmente. Capítulo 11, versículo 1 al 6. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Sí. Ojalá, dice, ustedes quisieran tolerar un poco de mi locura. Aquí ya tenemos a un Pablo que se convierte, un Pablo que ya comienza a predicar, un Pablo que ya se lanza, un Pablo que ya no tiene miedo. Dice, de hecho, ustedes ya me toleran, dice, o sea, por fin más o menos ya hay algunos que ya le quieren a Pablo, ya le están aceptando en la comunidad. Yo estoy celoso de ustedes por el celo de Dios, porque los he unido al esposo, Cristo.
para presentarlos a Él como una virgen pura. Aquí Pablo ya está predicando y le habla a su comunidad. ¿Quién es esta comunidad? Es la comunidad de los griegos, la comunidad de los corintios. Estos no son judíos. Ella se está abriendo al mundo, a los paganos. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad de vida a Cristo. Y miren lo que le dice ahora, versículo 4. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente ustedes le van a tolerar. Yo pienso, sin embargo, y aquí viene el problema de nuevo con la comunidad, que no soy inferior a esos que se consideran superapóstoles o apóstoles por excelencia, porque aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento, y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. Bueno, va el problema que va a haber más o más superapóstoles, y eso es lo que estábamos diciendo hace rato. Pablo no le están considerando a él como apóstol, le llaman mini apóstol. De Goberni, él dice, yo al final de cuentas he surgido aquí como un aborto, dice, como un aborto que Dios me llamó, pero yo soy apóstol. Y por eso él en cada carta él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios para ser apóstol. O sea, él confirma. Esto se llama la autodefensa de Pablo mismo. Esto es la apología, se dice, la apología de Pablo, su defensa de que él es verdaderamente apóstol. ¿Pero qué clase de apóstol? Porque fue llamado verdaderamente por Cristo en esta vocación. Él lo siente así. No porque yo estuve con Cristo así personalmente, sino que porque he leído y he entendido que la palabra de Dios hoy me inspira. La base ya otra vez, ¿cuál viene a ser? El Antiguo Testamento. Vamos a ver si tenemos tiempo. Pero eso lo encontramos mejor en Gálatas. Se dan cuenta que mucho tiempo es cortito. Pero en fin, hay muchas cosas que decir todavía. Pero aquí, cuando él está llamando, se pelea con estos superapóstoles. ¿Qué pasa? Pablo, cuando entiende que Jesucristo viene, que Dios viene, no solamente para los judíos, sino que viene para todos, entonces dice, no hace falta ya la circuncisión, ni hace falta ¿qué cosa? La ley de Moisés. Pero estamos todos locos. Pablo, ¿qué me está diciendo? Para estos judíos, imposible. Si para ellos justamente la ley de Moisés es el judaísmo. Si vos sacás la Torá, le sacás la esencia del judaísmo. Y encima dice, no más la circuncisión, que era el signo de ser judío. Pablo dice, no, eso es para ustedes, para los judíos. Estos son paganos, son gentiles, no necesitan circuncisión. Y ellos, al ser paganos, no conocen el Antiguo Testamento. ¿Qué decían los judíos o los judeocristianos o los judaizantes? Lo que dijo aquí el monseñor Pedro en síntesis. Por eso le miré así. Pedro decía, no que le digan al obispo que yo dije eso. Corten esa grabación, esa parte. Entonces, ¿qué le dijo? Ahí en ese momento le dice, no señor, si ustedes paganos quieren ser cristianos, primero se tienen que circuncidar. Segundo, va a poner a hacer la Torah de memoria de clase. Y Pablo le dice, no, si ellos no conocen la Torah, ni es necesario. Lo importante es ahora quién, que Dios se haya revelado en Jesucristo. Y si vos sos cristiano, como dijimos hace rato, por eso sus cartas son parenéticas, decíamos, se tiene que notar la consecuencia de que vos sos cristiano. Eso es lo importante. ¿Cómo vos vivís? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cómo vos te manifestás como cristiano? Viste que aquí entra entonces mucho la influencia de Pablo en Mateo 25, 35 en adelante. ¿De qué habla Mateo 25, 35 en adelante? De memoria me tienen que saber. ¿Qué dice? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, estuve desnudo, me sacaste la foto. No, a mí qué pilla cosa. Bueno. Y así, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Estuve, bla, bla, bla. Estuve sin estudio y me
Bueno, ¿se dan cuenta? Esto es parenético. Esto quiere decir lo parenético. Consecuencias. ¿Debió cristiano? ¿Debió cristiano? Sí. Oye, ¿es algo? ¿O vos solamente de nombre? Y entonces Pablo les dice, no hace falta hacerse judío para hacerse cristiano. No hace falta la circuncisión para hacerse cristiano. ¿Qué? ¡Estamos todos locos! Aquí viene este Tauro que nos cambia toda nuestra religión. Ahí está. Por eso no le quieren a Pablo. Y entonces vienen en estas iglesias donde Pablo predicaba y vienen y por eso le dicen, si alguien viene, ahora lean un poco y entiendan mejor lo que acabamos de leer. Dice, versículo 4, si alguien viene, le dice Pablo, a predicarles otro Jesucristo, ¿viste? Si le viene y le dice que Jesucristo dijo que usted se tiene que circuncidar, si Jesucristo no sé qué tiene que hacerse primero judío, si alguien viene a decirle eso, diferente del que nosotros les hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio, diverso del que han aceptado, ciertamente, ustedes le van a hacer caso. Allá vende huilo. Eso es más o menos lo que está diciendo. No, nosotros le hemos predicado verdaderamente cómo tenemos que seguir a este Cristo actualmente. Bueno, y estos son los que ahora le están serruchando a Pablo. Entonces Pablo se encuentra muy mal ante esta situación. Y por eso ahora él se va a defender. Miren un poquitito más adelante y vamos a ir terminando porque ya me están mirando mal, lastimosamente. Desde el 7, 11:7, pero no vamos a leer ese, viene la apología verdaderamente de Pablo. Pero yo quiero leer solamente desde el 21, cómo Pablo se va a defender. Mira un poco, este me gusta, y con este voy a terminar esta otra parte, para decir, yo igualito que estos otros que vivieron con Jesús, igualito que estos tipos, yo soy también apóstol verdaderamente. Y miren, ¿por qué? Yo le voy a, déjenme un poco, yo también voy a ser un poco loco, dice Pablo, y así no se presenta. Les vuelvo a repetir, que nadie me tome por insensato, y si me toma por tal, que me permita a mí gloriarme un poco. Lo que voy a decir ahora, no lo diré movido por el Señor, sino como si fuera un necio, un tonto, con la seguridad de que también yo tengo de qué gloriarme. Y pues ahí Pablo, porque ellos vienen y le están hablando mal, y le consideran un mini apóstol de Piomate, José Cojay, por ahí con la unidad de Yarnia, debe haber cambiado Pablo para que vas a querer sacar Moisés, hay que hacerse los judíos, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora desde el 21, pero de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un tonto, también yo me voy a jactar. Oye, bueno, ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, vuelvo a hablar como un tonto, yo no soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros de la ciudad, peligros en los lugares despoblados, peligro en el mar, peligro de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobre cenizas? Si hay que gloriarse de algo, yo me gloriaré de mi debilidad. Dios, el Padre del Señor Jesucristo, bendito sea eternamente, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca, el rey Aretas, hizo custodiar la ciudad para apoderarse y meterme en la cárcel. Y tuvieron que bajarme por una ventana de la muralla, metiéndome en una canasta, y así escapé de sus manos. ¡Palabra de Dios! Pero qué bárbaro. Fíjense este Pablo. ¿Pero por qué? Porque él tiene razón de lo que él está haciendo. Él verdaderamente, si está hablando, lo habla porque él lo hace. Parenético es decir, Ani de Ñereire, Ani la dejó de curso, de sexto curso, sexto año de Biblia, guau, ¿ok? Pero la parece, no.
saber la Biblia, conocer la Biblia, entrar, adentrarte, meterte en tu historia, quiere decir. La Biblia necesita las dos piernas, interpretación dentro de un contexto histórico de una comunidad que nos representaba justamente nuestro obispo que vino aquí, y necesita también de Pablo, que es el músculo, porque Pablo no tiene miedo, y Pablo se lanza, pero está seguro verdaderamente de lo que está diciendo. ¿Pero por qué? Porque él lo vive. Bueno, termino entonces respetando el horario que me pidieron. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Bueno, esto se repita, ¿verdad? Bueno, aprovecho, les digo tres cositas así rápido, les pego a porque si no Pablo justamente acá me mete. Entonces, primero, como yo les dije, nosotros tenemos un programa en la televisión todos los domingos por Unicanal. No sé si aquí llega Unicanal cable, ¿verdad? Entonces, a las 2 de la tarde los domingos. Hoy se antes que ustedes van a estar aquí, pero sepan que todos los domingos hay eso. Si no pueden ver por Unicanal, a las 2 de la tarde, tienen en Facebook. Pongan nomás Jóvenes para los Jóvenes y ahí ya van a aparecer todos los programas. Ya son más de 23, porque todos los domingos, pues 23 domingos, pero 22, no sé cuántos ya son. Bueno, número 1. Número 2, todos los martes a las 9:30 de la noche estamos haciendo un programa también bíblico, curso bíblico. Y vamos por orden, ¿verdad? Vamos hablando un poco sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Por Radio María, 107.3. Aquí no sé si hay repetidora, porque no creo que llegue desde allá, porque es solamente por allá. Bueno, pero en fin, para que sepan, o por internet creo que se puede escuchar también Radio María, 107.3. Todos los martes de 9:30 de la noche hasta las 11. Después tenemos también unos libros que yo traje, son 3. Ah, ahí está, ahí él tiene 2. Y venimos ya un poquitito, así entonces. Uno es sobre Ruth, el otro es sobre el Apocalipsis, que va a ser el año que viene, y el otro es sobre Zaqueo. Justamente, lástima que no pude traer ahora uno sobre la resurrección, que es de mi tesis doctoral justamente, ¿verdad? El combo, como se dice, ¿verdad? Entonces, yo antes daba por 100.000, pero justo ahora no traje el otro, entonces va a quedar en 75.000 estos 3 libros, los que quieran llevar. Allá en el fondo, Aruboila, ese equipo que me está acompañando, ¿verdad? Entonces, esto es para que puedan ustedes. Estoy preparando, tengo otros 3 que están, que posiblemente ya para enero o febrero del año que viene vamos a tenerlo también ya a disposición. Sobre el profeta Habacuc, sobre el profeta Sofonías, y sobre el profeta Nahum. Viste que estos profetas son muy poco conocidos, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar con aquellos que son más desconocidos, para que podamos estudiar seriamente y entender mejor. Les digo nomás, por ejemplo, Sofonías. El profeta Sofonías quiere decir Safón Ya. Safón quiere decir norte, Ya quiere decir Yahvé. Safón Ya, Sofonía, después en castellano, quiere decir ¿cuál es mi norte? Es decir, Yahvé es mi norte. ¿Entendemos? Ahí ustedes ya aprendieron todo el libro de Sofonías. Sofonías te va a hablar y te va a decir Yahvé es mi norte. O sea, Moto Aguatán. ¿Te entienden? Jeremías. ¿Qué es Jeremías? Yaraj Ya. Yahvé reconstruye. Yaraj quiere decir en hebreo reconstruir. Reconstruir algo que se cayó. Entonces, Yahvé reconstruye. Y así. Bueno, entonces ahora pasamos hace tiempo, si no digo te editamos. Babea todo cuando habla de la Biblia. Muy bien. Bueno, avisos parroquiales un ratito, por favor. Muy bien. Excelente. Me decía aquí nuestro amigo Valentín, está la agenda, y en verdad estoy muy contento por ustedes, y esto es lo más bello que nosotros hemos conseguido acá en Ciudad del Este, gracias a la dedicación aquí del señor Valentín y su equipo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante.
Esto es casi único en el Paraguay, quizás en América Latina también, que tanta gente aquí pues se ha volcado a estudiar la palabra de Dios y muy dedicadamente. Muy pocos son los que llegan a desertar, pero siempre con ansia de volver otra vez. Así que con la ayuda de ustedes sigamos siendo agentes multiplicadores y de esa manera conocer más la palabra de Dios y vivir esa palabra. Así que muchas felicitaciones. Hoy tendremos la Santa Misa a las 15 horas y le animamos aquí a Valentín para que siga teniendo salud, tenga inteligencia, sabiduría y que el Señor le ilumine siempre para seguir acompañando a este grupo tan maravilloso e importante para seguir también así enseñando a los demás la palabra de Dios. Mucha fuerza para todos ustedes. Muy bien, Padre Fabio, quiero comentarte que el Padre Darío, hay que entender que bíblica, catequesis, aunque estén separados en reuniones y eso, estamos unidos y queremos demostrar esa unidad. El Padre Darío tenía que haber venido, envió su disculpa. Ustedes saben, los sacerdotes tienen muchas actividades, aunque no tienen esposa, tienen igual muchas actividades. Envió una persona que está en el equipo diocesano de la IBC, Iniciación de Vida Cristiana, y les trae un brevísimo mensaje que nos va a decir, porque es importante demostrar que la catequesis está unida a la Biblia, no están separadas. Es la preocupación. Por eso hay un solo obispo en las dos. Pero antes de eso, darte la palabra, no me quiero olvidar. El Padre Darío Britos también es el director del Instituto Mater Misericordia. ¿Dónde están los alumnos de Mater Misericordia? Por favor, pónganse de pie. Allá en el fondo también están. Vamos a darle un fuerte aplauso a los del instituto. Gracias por estar aquí. Este instituto es de la diócesis. Ustedes que... Me dirijo a ustedes que son de los egresados, Padre. Mira, acá están a la derecha los egresados y aquí a la izquierda los egresados. Ustedes ahora terminaron de estudiar estos años de Biblia. Es una base, como dijo el Padre aquí. Pero ahora, ¿qué les ofrece el obispado? Les ofrece curso de teología para laicos. Antropología, cristología, mariología, catecismo. Ustedes no deben parar de estudiar, porque si nos quedamos solo con la Biblia, podríamos quedarnos solo con eso. Necesitamos formarnos en teología y pues sobre todo en la doctrina católica. Entonces, Instituto Mater Misericordia les va a ofrecer a ustedes ahora 2 años de formación y es libre para que ustedes estudien, ¿sí? La libertad lo tienen ustedes. No se olviden no paren aquí. Ustedes tienen que buscar. Eso quería hacerle llegar de parte del Padre Darío, el director del instituto. ¿Verdad, Padre Fabio? Es importante eso. Sí, justamente la preocupación de nuestro obispo y el equipo de asesores era de que de repente nos quedemos solamente en el estudio de la Biblia. Y la iglesia es tan amplia en su formación, como llamamos depósito de fe. Ahí en el depósito está todo lo que corresponde a la cristología, la eclesiología, todo lo que corresponde a la moral, el derecho canónico. Entonces tenemos que ir nosotros creciendo día a día, que no nos quedemos solamente con el estudio de la Biblia y bueno, eso es protestante, ¿verdad? No solo la fe y la Biblia y ya está. No, la iglesia tiene que iluminar nuestra mente, nuestro corazón, conociendo en forma general lo que es la formación que nos da tanto la parte de eclesiología, cristología y, repito, lo que corresponde a lo que es la iglesia católica. Entonces, ñeñe Perú, ñeñe Formaya Javo, iba así lento Jorge en el instituto. Apeando y coy, porque, o dependiendo de la ley, hay que apoyar. Por eso hablábamos con Valentín, por favor, apoyemos a los que estudian la Biblia para que sigan formándose. O sea que está abierta las inscripciones para que el próximo año ya hacer el tiempo y seguir estudiando y de esa manera también ir formándonos más como católicos y conocer también todo lo que corresponde a lo que es los sacramentos. Es muy importante para nosotros que los protestantes no tienen. Entonces, sabemos nosotros de Casanova, por ejemplo, critica bastante, él fue pastor e investigaba siempre la verdad de la Iglesia Católica, descubre y critica a los hermanos separados, él que fue un pastor, ¿verdad? Entonces, esa riqueza que tenemos nosotros no vamos a descuidar. Entonces, vuelvo a repetir, le insisto y le invito que sigan estudiando y de esa manera ir también conociendo más nuestra iglesia. Excelente. El Padre Víctor Cabañas, que nos acompañó en la mañana de Yo hoy. seguiré amando, Señor, y aunque todo se me niegue,